Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuestra tercera clase. Para aquellos que están estudiando y se están acreditando, recordarles que deben enviar sus tareas al correo. Este curso consta de un libro que está titulado ¿Quién tiene la culpa? Básicamente un libro médico del cual hay que hacer un reporte de lectura, hay que hacer un reporte de cada clase y crear 10 preguntas y 10 respuestas para cada capítulo que hemos tenido de nuestra videoconferencia. Entonces, antes de continuar, quiero pedirle al pastor José Henry que ore por nosotros para poder continuar con este hermoso estudio. Amén. Señor amado, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en torno a tu palabra. Gracias por la vida del pastor Juan José. Rogamos, Señor, que esta clase sea de bendición para nuestras vidas, edificante, Señor, que nosotros podamos aprender, que podamos ser enseñados por tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayudes en este tema tan importante de la consejería, Padre. Cuando nosotros aconsejamos, estamos poniendo tu nombre allí, Señor. Oramos para que nos enseñes, Señor, nos capacites, bendice cada uno de los que están aquí conectados, que están siendo parte de este curso, y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón, Señor, y nos permitas comprender tus escrituras y el tema que estamos tratando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, me voy a permitir compartir pantalla. Hoy es nuestra tercera clase, como habíamos dicho. Muy bien. Y recuerden que el esquema que nosotros tenemos es el siguiente, ¿sí? De quién es la culpa. Ahora, cuando estamos hablando de culpa, nosotros tenemos que comprender las cosas que estamos tratando de hacer. O sea, normalmente nosotros hacemos dos cosas. Emocionalmente nos cargamos y emocionalmente respondemos. Eso es lo primero que hacemos. Por eso nosotros buscamos la culpa. Pero con esto, ¿qué hacemos? Tratar de escapar a los eventos de la realidad, ¿sí? Se quemó el arroz. Ah, es que usted me llamó y me distraje. O sea, el arroz no se quemó sino porque estaba el fuego alto y alguien lo dejó en la cocina, pero nadie tiene la culpa, o el que tiene la culpa es otro y no el que estaba cocinando. Es un ejemplo. Hay una reacción de una emoción, de un sentimiento, ¿sí? Y normalmente cuando nosotros hablamos de la culpa, estamos tratando de manejarlo de esa manera. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, pues primero respondemos emocionalmente. Y es algo que yo quisiera que llamar su atención. ¿Por qué razón? Porque emocionalmente normalmente es como nosotros reaccionamos. Nosotros somos muy reactivos, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen un carácter bastante impulsivo, normalmente reaccionan en primera y siempre será a la defensiva porque estamos evitando buscar, trasladar, proyectar la culpa a otros. Como ese es el énfasis básicamente de la vida y eso es básicamente lo que a veces todas las personas vienen a consejería. Hemos pasado por una primera clase, una segunda clase, una tercera clase, donde nosotros hemos tratado de hablar cómo el ser humano inculpa a Dios o inculpa a Satanás. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar del entorno y quisiera que nosotros, si ya que estamos poquitos ahora, pudiéramos observar este entorno, a qué se refiere o cómo lo están comprendiendo ustedes. Pastor, yo pienso que es cuando le echamos la culpa a, por ejemplo, a las circunstancias, las personas que nos rodean. Sí, ya hablamos de Dios, ya hablamos de Satanás. Pienso que el entorno tiene que ver con lo que nos rodea, ¿no? Con las personas o las circunstancias que nos rodean. Ok, muy bien. ¿Quién más, Nata? ¿Tú qué opinas? Pastor, a eso agregarle el lugar donde vivimos. O sea, la verdad lo que el pastor José Henry dice es eso. O sea, todo lo que hay a nuestro alrededor
ese es el entorno, o sea, el lugar donde vivimos o donde nos movemos. Ok, o un ejemplo particular con el comentario que usted hace, dice, ¿y por qué usted es delincuente? No, porque es que yo vivo en un barrio muy maluco, ¿sí? O sea, uno culpa al barrio, culpa a las amistades. Eh, ¿Por qué el niño es homosexual? ¿Por qué no? Es que como se crió solo entre hermanitas y las primitas y básicamente inculpamos a otro. Y hacemos de una desgracia una realidad que pues nos traslada a el entorno. ¿Qué otra cosa más pudiéramos decir, Alex? Sí, a todas las circunstancias que se viven alrededor, ya sea en el barrio, ya sea con otras personas, la familia. Sí, es solamente a todo lo que nosotros vivimos en el contorno, en el entorno de nosotros. Ujú. Yo sé que en este momento es mucho más fácil lo que vamos, esta clase es mucho más fácil que otras clases. Alice me comentaba que estaba haciendo una clase muy difícil de procesar y yo quisiera que de pronto darle la oportunidad de trasladarnos alguna de sus inquietudes a ver si las podemos resolver, Alex. Pues a ver, yo tuve que volver a ver el primer video, donde ya en el primer video habíamos aclarado qué era la culpa, porque esa parte era la que no entendía. Y lo que pasa es que en el video segundo como que volvimos otra vez como si no se hubiera aclarado en el primero la culpa. Pero ya al verlos, me tocó verlos otra vez seguidos los dos. Entonces ya logré entender. Muy bien, Alice. ¿Qué es culpa o qué es la culpa entonces? Inculpar a otra persona. Señor. ¿Qué es la culpa entonces? Si ya entendió, yo quiero saber qué es la culpa. La culpa es el resultado, el resultado de haber transgredido la ley del Señor. Y eso pues tiene que ver ya con un tema legal. Muy bien. Y yo les voy a decir por qué, mis amados hermanos, y por eso nosotros queremos trasladar la culpa a otro. Porque nos sentimos amenazados. La culpa nos alerta de una amenaza, de la amenaza de la ira de Dios sobre nosotros. Dios nos diseñó para nosotros percibir emocionalmente que estamos en peligro, a lo que nosotros llamamos miedo o temor o temblor. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al marido. Es que no me responde nadie, entonces. Temor a Jehová. El temor a Dios, muy bien. Sí, Adiós. algunas esposas tienen más temor al marido que lo que Dios diga. Y eso es algo muy triste. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros empezamos a meditar? Y les voy a decir por qué. Porque esto tiene que ver con la antropología y con el diseño de Dios. Por eso, ¿quién tiene la culpa? Es la pregunta. Y nosotros tenemos que considerar, muchas gracias, que somos responsables. Y nosotros a veces inculpamos a Dios, inculpamos a Satanás. La gran parte de iglesias evangélicas inculpan a Satanás como si fuera el ocasionador de todos los males. Y eso es algo que a mí me preocupa. Recordemos algo, Dios nos diseñó como agentes morales. ¿Qué quiere decir? Que la ley de Dios está en nosotros. Fíjense que el resumen de la ley es el amor y el amor es vivir en justicia o hacer lo que es justo. ¿Sí se dan cuenta? Lo justo es perdonar, lo justo es hacer misericordia, lo justo es sostener, lo justo es ver por la vida. Y cuando yo voy inculpando, yo voy diciendo, y esa es la primera clase que yo les decía, que no, o que no existo o que no tengo la capacidad
de poder obedecer. Entonces, al final estoy inculpando a Dios. ¿Por qué no puedo leer la Biblia? No me alcanza el tiempo. ¿Quién sería el culpable ahí? ¿Dios, Satanás o el entorno? ¿O los tres? El tiempo, yo que no sé manejar mi tiempo. No, eso es de ahí y eso es una realidad. Sino que normalmente nosotros buscamos inculpar a otros. ¿Por qué razón? Porque queremos escapar de la ira de Dios. ¿Sí? Por decir, Nathan nos puede decir qué tan fácil es cuando alguien rompe algo, nadie sabe quién rompió y usted le pregunta a sus tres hijos, ¿quién fue? ¿Eso se resuelve rápido, Nathan, o no? No, nunca hay un culpable. ¿Cómo así? No entendí. Sí, o sea, no se o sea, las cosas se rompen y si yo no me doy cuenta quién fue, o José Miguel, entonces nadie rompe. José Miguel sí cuenta, pero los demás, no sé, se desapareció. Me ha pasado cosas que yo voy a buscar. Oiga, esto no veo tal el vaso que había. Hace rato se rompió. ¿Y quién lo rompió? Pues la verdad dicen, no, no sé. Creo que no Muy está. bien. La realidad de inculpar a otro, de proyectar la responsabilidad en otro, es por nuestra condición pecaminosa. Y normalmente eso es lo que se vive. Por eso nuestra tercera clase, cuando estamos hablando del entorno, nos estamos refiriendo a algo que es muy importante, que tiene que ver que la culpa, bueno, yo acá estoy en esta diapositiva otra vez para no olvidar qué es la culpa. No olvidemos, es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. También se conoce como culpa al hecho que es causante de otra cosa. Y esto es muy importante. Por eso yo quiero escapar a la culpa. Y miren lo interesante del culto público, porque en el culto público es en el único lugar que me recuerdan que todos mis pecados han sido perdonados en la fe de Cristo. ¿Sí es claro? O sea, ¿qué debo de hacer para ser perdonado? Diácono Mario, ¿qué debemos hacer para ser perdonado? Arrepentirme. ¿Ya Confesar es y por arrepentirme. obras? No, no, pero hace parte de reconocer lo que hice mal. Sí, pero ¿qué debo de hacer para ser perdonado? Aceptar la culpa. O sea, es por obras. No, por la obra de Cristo. Por eso, ¿qué debo de hacer para ser perdonado? Yo no tengo que hacer nada, pero tengo que pedir perdón, reconocer la culpa y pedir perdón. Es como decir, yo tengo sed, pero me tengo que tomar el agua, pero no me la voy a tomar. Solo creer en Dios. Pastor José Henry, ayúdenos. Pues Solo por fe. hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si no hay fe, pues de nada sirve el arrepentimiento. O sea, ¿qué hacemos para ser perdonados? Tener fe, Confiar en el Señor Jesucristo. O sea, es por obras. Creer, es solo creer. es por obras, sí, es por No, obras. es que la trampa está en la pregunta, porque cuando yo les digo qué tenemos que hacer, la respuesta es nada. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros hemos sido salvados por el puro afecto de la voluntad de Dios. Una realidad es que nosotros podemos creer, podemos arrepentirnos, podemos venir a Dios, podemos corregir, pero es porque Dios ya nos salvó, ya nos perdonó todos nuestros pecados. La vida cristiana tiene que ver con eso. ¿Sí se dan cuenta? Por eso nosotros de manera pecaminosa queremos inculpar siempre a otro. Y es una trampa de Satanás que pone en nuestros corazones, una trampa de nuestro propio corazón, de nuestra propia concupiscencia. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. Usted está haciendo algo malo y alguien que lo puede acusar, denunciar o alguien que tiene un alto concepto de usted lo ve y usted inmediatamente quiere esconder. ¿Por qué? Si yo les hago una pregunta, cualquiera de nosotros que haya pecado hoy ya
sus pecados han sido perdonados. Que hay consecuencias por nuestra transgresión, sí. Que hay disciplina de Dios, sí. Que hay consecuencias para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra economía. Todo eso es verdad. Pero yo quiero que consideremos algo. Por eso es importante que el consejero sea cristiano y el aconsejado sea una persona cristiana que teme de Dios y que no trate de inculpar a Dios, que no trate de inculpar a Satanás o que inculpe al entorno. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque la culpa es una imputación que se realiza por una conducta. O sea, si yo estoy sintiendo culpa, algo yo he hecho que no está bien. ¿Sí? Yo les voy a decir un ejemplo. Llega una persona con hambre, usted le da de comer, usted al rato no dice, ay, ¿y yo por qué le di la comida? No, uno se siente contento de haber ayudado, de haber colaborado, de haber hecho esa obra de misericordia. Nunca lo bueno necesita justificarse. Nunca lo bueno uno lo responsabiliza a otro. ¿Sí es claro? Todo lo que es pecaminoso. Por eso la culpa procede de tres acciones. Una, la negligencia. O sea, yo sé lo que debo de hacer y no lo hago. Eso es ser negligente. La imprudencia, sabiendo hacer lo bueno, hago exactamente, osadamente lo contrario. Y la impericia, que tiene que ver de no capacitarme, de no conocer la voluntad de Dios para hacerlo. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué resulta eso en mi corazón? Algo que yo conozco, una emoción, que es la culpa, pero la culpa solamente está evidenciando que yo he hecho algo que está mal. Por eso la cauterización de la conciencia es de una persona malvada, una persona que está haciendo lo malo una y otra vez y no se arrepiente. Y eso es algo muy peligroso, porque Santiago dice que es la única manera como se incuba el pecado, como se gesta el pecado, finalmente da a luz la muerte. ¿Sí se dan cuenta? ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Entonces, en el momento de hoy, cuando nos preguntamos quién tiene la culpa, nosotros vamos a usar un argumento que usa el mundo y que usa, por decir, nuestra sociedad de hoy en día. El mundo tiene la culpa. ¿Por qué usted es una persona maldiciente que habla mal? Ah, no, es que pastor, yo nunca tuve educación. No fui al colegio. Nací en un país tercermundista. ¿Se han dado cuenta que en muchas partes yo he escuchado a gringos que dicen, es que yo soy norteamericano, pero mi cultura es latina, nunca llego a tiempo, siempre llego tarde? ¿A quién estoy inculpando? A la sociedad donde yo vivo, el entorno. Y queremos escapar, ¿sí? Y queremos escapar. ¿A qué queremos escapar, mis amados hermanos? A una responsabilidad. Si yo sé que me estoy expresando mal, ¿qué debo de hacer? Corregir. Si yo sé que llego tarde, debo de corregir y llegar temprano. Algo que es muy importante cuando estamos mirando de la culpa, simplemente la culpa es la evidencia o la punta del iceberg. ¿Por qué razón? Recuerden lo que yo les decía hace un instante, que la culpa es la imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. O sea, lo que yo estoy viviendo, alguien es responsable de lo que está pasando. ¿Por qué muchas personas tienen que renunciar a la membresía de su iglesia? ¿Cómo inculpamos al mundo? Son cosas que tenemos que evaluar. Y esto, y hay
argumentos bíblicos para uno dejar de asistir a una iglesia y terminar nuestra membresía. ¿Usted, Pastor José Henry, sabe o se acuerda de cuáles son? ¿Razones para dejar de congregarse en una iglesia? Sí. Pues, pastor, cuando la palabra es contraria a lo que la Biblia dice, pues, o sea, abiertamente caprichosa la manera de enseñar a esta persona que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, pues obviamente que yo estoy en posición obviamente después de hablar con el pastor, de llamarle la atención, si persevera en el error doctrinal, pues obviamente yo tengo libertad, ¿no? La doctrina, O sea, uno de los motivos es errores doctrinales. sí. Muy bien. Eso es, pero ese es un motivo. Faltan dos motivos más. Entonces, es Pastor, que quiero darle pues, razones a ustedes por si un día deben dejar su iglesia. Así pues sea la nuestra, la de Barrios Unidos o la de Benecer. realmente lo que identifica una iglesia como bíblica es la doctrina, la administración de los sacramentos y la disciplina. Y yo pienso que los motivos deben ir ligados, yo pienso que a eso, ¿no? Muy Pienso, bien, le voy a hacer recordar, pastor, son tres los motivos por los cuales un miembro de una iglesia puede justamente abandonar su membresía. Uno de ellos, usted ya lo explicó, son los motivos doctrinales. Me voy de esta iglesia porque acá no se predica con relación a la Biblia. Ahora, estamos hablando de doctrinales, pero fundamentales. No vayan a, yo conocí a alguien que dijo, no, es que yo no creo en el diezmo. Yo no me congrego con usted porque ustedes creen en el diezmo, pero el diezmo no es una doctrina fundamental. ¿Sí me comprenden? Sí. Otro decía, es que aquí yo no siento la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y eso también un poco no es una doctrina fundamental, porque de hecho no es ni siquiera una doctrina. Sí. O en otros lugares que prohíben que las mujeres usen pantalón o escotes o ropa pegada. Eso tampoco es una doctrina fundamental. ¿Sí me comprenden? Doctrinas fundamentales tienen que ver con la soteriología, doctrina de Dios. Ahora, eso es uno de los motivos por qué abandonar una iglesia. Por la doctrina. No vamos a gastar todo el tiempo de la clase en esto. El segundo motivo es por no disciplina eclesiástica, por motivos de carácter. ¿Qué quiere decir? Si hay una persona iracunda, una persona que está en pecados morales, que no se le ha disciplinado, entonces ese es un motivo. ¿Por qué? Porque se está manteniendo de manera lapsa, ¿cómo se llama esto? Se está permitiendo el pecado. Mi hermana Sonia, muy buenas noches. Si se da cuenta, pastor, van dos. Entonces uno es el doctrinal y los otros son motivos de carácter, o sean morales o que manifieste intemperancia. Y esto es algo muy, 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 muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál sería el tercero entonces? Ayúdenme. Lo que explicó el pastor de los sacramentos. Sí, sería la distorsión o la falta ¿cómo se llama esto? De poder proveer los sacramentos como son. Recuerden que la Biblia solo habla de dos sacramentos que tiene que ver con el bautismo y la cena del Señor, con una buena comprensión. Entonces, con relación a eso. Ahora, cuando nosotros inculpamos a alguien, y lo que estamos tratando hoy en esta noche tiene que ver con el mundo tiene la culpa por la realidad que yo vivo. El mundo tiene la culpa porque soy como soy. Les pregunto, ¿el Estado colombiano tiene la culpa
porque yo no estudié o por la economía que tengo o como alguien decía por ahí, por el sistema de salud que tenemos. Un hermano en estos días me decía que estaba muy decepcionado de la EPS porque le formularon un medicamento y pues el medicamento no lo había. Pero si se muere, ¿cómo se llama esto? El paciente, pues por lo menos tenía el diagnóstico y el medicamento. Entonces, si no me lo proveen, yo lo tengo que comprar. Sí, sí se dan cuenta, yo no tengo que inculpar. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿el mundo tiene la culpa? Debemos recordar que es muy fácil inculpar a los demás y nosotros ya hemos pasado por dos clases. Cuando el ser humano quiere inculpar a Dios, cuando el ser humano quiere inculpar a Satanás o en su defecto, ahora queremos inculpar a la sociedad y eso es una paradoja y les voy a decir por qué es una paradoja. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque inculpar a la sociedad, usted lo hace desde su percepción como individuo. Voy a hacer un ejemplo. Es que en esta Colombia no hay oportunidades para estudiar, por tanto yo gano muy mal. ¿Sí se han dado cuenta? Que necesitamos un país de mayores oportunidades. Pero ¿cuál es la paradoja de inculpar de esta manera? Que la realidad de un individuo culpa a una sociedad y esta sociedad lo que ha establecido no es para un individuo, sino para todos los individuos. Entonces, las personas que inculpan de esa manera, ellos están diciendo que donde están es porque ellos no tienen la misma oportunidad de los que tienen para estudiar. Pero yo hago una pregunta sencilla. ¿Cuántos ricos realmente no estudian? ¿Cuántos ricos se dedican a otras cosas como las bellas artes, el fútbol? La negociación como independientes, porque sencillamente no todos los seres humanos nacimos para estudiar. Y acá tengo una pregunta en pantalla. ¿Eres de esas personas que necesita culpar a los demás? ¿Ustedes qué dicen? ¿Son de esas personas que necesitan inculpar a los demás? ¿Qué días estaba hablando con un pastor y él me decía, es que el hombre fue engañado. El hombre no pecó deliberadamente, a diferencia de Satanás. Y surgió una investigación para mí muy bonita. Primero, la Biblia sí dice que Satanás pecó y los ángeles. ¿Sí sabían eso? En segunda de Pedro dice, y no se le perdonaron a los ángeles que pecaron. O sea, los primeros que transgredieron la ley de Dios fue Satanás con sus ángeles. Ahora, les hago una pregunta. ¿Adán y Eva fueron engañados o pecaron deliberadamente? Fueron engañados y pecaron deliberadamente. Me busca el texto, diácono, para poder entender lo que usted está diciendo. ¿Alguien más? Pastor, qué pena. ¿Qué significa deliberadamente? Intencionalmente. Es como cuando yo digo, Nata va a venir el domingo y yo le voy a dar una cachetada. Usted viene y yo le pego una cachetada. Ah, ya. La pregunta está difícil, pastor. Pastor, Ese- el texto
Dice que ellos pecaron, pero no dice si deliberadamente o fueron engañados por la serpiente. No Pero dice tomó que una decisión. Pues ellos sabían que no debían comer del fruto. Había sido muy clara la orden que Dios había dado. Ok, muy bien, Alice. sí. Diácono Mario, Sí, señor. usted estaba argumentando. Ellos tomaron una decisión, porque cuando Dios les dijo que podrían disfrutar de todos los árboles, menos de este, y yo estos días estuve mirando eso, pues relacionado con los temas que estamos mirando, y en alguna de las clases se habló sobre el origen del mal. Y la primera vez que yo leí mal está cuando dice que Dios había puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba en el Edén y el Señor les había dicho que no lo tocaran, no lo cogieran. Pero pues apareció en la otra escena el personaje Satanás engañándolos. Sin embargo, él los engañó con astucia, pero finalmente la decisión de desobedecer a Dios la tomó Eva y Adán también tomó la decisión, cada uno tomó la decisión, Muy así bien. Eva Hazme un favor, diácono. Usted tiene ahí su Biblia, léala, por favor. O la busco yo y la leo. ya. Dice, ya le digo, eso es 3. Aquí está, pero la serpiente, estoy en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Ok, Jehová, Dios. espere un poquito, diácono. Pregunto, ¿quién fue engañado? ¿Adán y Eva? Eva. Ah, ok. O sea, Adán no fue engañado. No, pero Adán igual comió ya. Recibió, él No, tomó. yo sé que Adán deliberadamente pecó. Adán nunca fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Sí, pero cada cual es culpable y responsable. No. Vamos despacito para poder entender. Versículo 9, ¿qué dice? Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Listo. Solo voy a hacer una acotación porque es el mismo pecado. Sobre todo en las iglesias nosotros vemos que la gran mayoría de los hombres se escudan mucho detrás de las mujeres. Uno les pregunta algo a la gran mayoría de los varones y dicen voy a consultar con mi esposa. Pregunto, ¿Dios no los puso como cabeza?
Yo no estoy hablando en detrimento de la autoridad ni del amor a la mujer. Pero yo no creo que ningún pastor y ninguna demanda de una iglesia está para vulnerar, dañar, violentar el hogar ni el matrimonio. Todos los planes de una iglesia están en pro del reino de Dios, de la gloria de Dios, del reino de Dios. Para mí es lamentable como pastor cuando yo le pregunto a un varón, mi hermano, cuento con usted para tal día, y me dice, déjeme, le pregunto a mi esposa por si me necesita o por si podemos. ¿No es lo mismo que está haciendo Adán, inculpando a otro? ¿Por qué pregunto esto? ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? Eva, Muy bien. ¿A quién Dios llama primero? Adán. Adán, Adán. Adán, ¿Por a qué? la cabeza, a la Exacto. Ahora, yo quiero, damas, no se vayan a ofender conmigo, estoy desarrollando el texto. Dios llama al varón como cabeza a dar cuentas de su hogar. Siempre. Y que las decisiones trascendentales es esposa, hijos, si hay hijos, tenemos que dirigir los principios de Dios. Esto no es cuestión de debate ni de consulta. Porque estamos haciendo lo que estamos diciendo durante estas clases que no hay que hacer. Inculpar a otro. Pastor, es que no puedo porque es que mi esposa se comprometió. Pastor, no puedo porque es que mi esposa tiene que hacer esto. Pastor, es que no puedo porque es que yo tengo que respaldar a mi esposa en esto. Y la pregunta que me queda en mi corazón es, ¿será que yo le estoy diciendo que haga algo malo? Sí, yo quiero que me comprendan. Por eso el creyente vive bajo los principios de Dios y el varón de Dios busca apegarse a la doctrina, busca apegarse a las verdades y principios escriturales. Y él debe tener la capacidad de poder responder. Por eso le pregunto, ¿ustedes son de esas personas que necesitan culpar a los demás? Acá tenemos varios hombres que están hoy acá reunidos. Tenemos a Juan David, que está también estudiando junto con nosotros para formarlo como un varón de verdad. ¿Ustedes quieren averiguar por qué nosotros hacemos eso? En general, puede responder a una persona inmadura en su fe. Otras veces puede obedecerse a querer librar o justificar la irresponsabilidad nuestra. Negligencia, imprudencia, impericia, no asumir el daño que yo puedo hacer. Sí es claro. Cuando yo quiero inculpar, por decir lo que un candidato a la presidencia estaba diciendo, ¿por qué están robando en Colombia? Es porque tienen hambre. Ajá, yo he tenido hambre y no he tenido que robar. Lo que he tenido es que trabajar. Sí me comprende. Por eso les pregunto, ¿ustedes son de esas personas que necesitan culpar a los demás? Yo veo papás que sufren mucho con la crianza de sus hijos. Y yo siempre les he dicho, y lo digo en los sermones, le digo, cuando usted cría un hijo como un príncipe, como una princesa, el esclavo es usted. Entonces no pretenda que en la iglesia ellos se comporten como servidores, sino ellos se van a comportar como reyes absolutos que quieren hacer su voluntad. Si un niño no puede dominar sus emociones, sus sentimientos, su cuerpo. Muy bien, mi hermana Sonia. Entonces, la idea de estos cursos es como ella dice, antes no conocíamos la verdad, ahora la estamos conociendo.
Yo he escuchado que a mí me han dicho, cuando yo llamo la atención, ¿por qué llegó tarde? Ay, es que pastor, es que yo me alisto temprano, pero qué dificultad con esta mujer. Y los niños, es que yo espérelos y espérelos. O sea, yo quisiera que cada uno de los creyentes se escucharan cuando se justifican y básicamente están diciendo que son incapaces y casi, y perdón, espero que nadie se vaya a ofender, están diciendo que son como retrasados mentales o discapacitados, porque dependen de otros para que se hagan las cosas buenas de Dios. En el contexto eclesiológico. Ahora, ustedes imaginan en el contexto del hogar, en el contexto de la ciudadanía, lo que tenemos que hacer, porque son instituciones dadas por Dios. ¿Eres de esas personas que necesitan culpar a los demás? Pues por lo general puede ser una persona inmadura en su fe y a eso se llama que está creciendo y que está conociendo, pero que tiene que corregir. Pero si sigues tú justificando, estás manifestando que eres irresponsable. ¿Por qué razón? Pregunto, y miren, el próximo curso tiene que ver con consejería familiar. ¿A qué fue llamado el hombre? ¿A qué fue llamada la mujer? ¿A qué fueron llamados los hijos? Todos tenemos responsabilidades. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte? Pastor, perdón. Entonces Eva fue engañada, pero Adán sí pecó deliberadamente. Ajá. Y Dios llamó a dar cuentas a Adán por él y por el engaño de Eva. Solo pensemos en el escenario. Si Adán hubiese estado en ese momento con Eva, que parece ser que eso es lo que pasó, posiblemente la serpiente no la hubiese engañado a ella, sino lo hubiese engañado a él. Y hasta justificación hubiese tenido tal vez él. Ella no hubiese dicho la mujer que tú me diste, sino la serpiente que tú pusiste. Ahora, no estoy diciendo que la mujer es una serpiente, ¿no? Pastor, viendo el texto, también uno puede que Dios también llama a la mujer y la castiga, en el sentido de que también le dice, prácticamente le hace responsable, ¿no? Sí, Entonces, a pesar de que ella dice que fue engañada por Satanás, pues la realidad es que a uno no lo engañan así nomás, sino porque uno quiere, ¿no? Parte del engaño es que el engaño conecta con el pecado de uno, ¿no? Y pienso yo que por esa razón también Dios le hace responsable a ella, ¿no? muy bien, pastor. Y miren lo interesante, porque es el primer texto en la Biblia que manifiesta la culpa. ¿Cómo la manifiesta la culpa? Cuando nosotros nos acercamos y leemos un poco detenidamente, cuando ellos comen del árbol, ¿cuál es la reacción de ellos? Dice, entonces los ojos fueron abiertos de ellos y ambos conocieron que estaban desnudos. Ahora, no es que ellos se avergonzaron de que el uno dijo, uy, esta muchacha mire el cuerpo que tiene y el otro el cuerpo del hombre, sino cuando la palabra de desnudez en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, habla de un estado vergonzoso o de estar expuesto, porque no estamos diciendo que la desnudez sea mala, ¿sí? Sino lo que está diciendo el texto de que está en un estado vergonzoso o de culpa. Por eso inmediatamente lo que quieren hacer es trasladar a la circunstancia, a lo que pasó, a la circunstancia que ellos estaban viviendo. Ellos no fueron capaces de asumir. Yo solo hago una pregunta. La base fundamental del evangelio es creer en Dios. Si se dan cuenta, Dios me salva, la salvación no es por obras, pero la evidencia de ser salvo es yo confesar mi pecado, como está ahí anotado, reconocer que soy pecador
y abandonarme a la gracia y misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no me va a acabar, no me va a condenar, aunque me va a disciplinar lo más probable. Y eso es lo que nosotros vemos. Aquí vemos algo tan maravilloso, porque el Señor cuando los llama, y ese es el monólogo de lo que pasó cuando uno peca, porque inmediatamente ellos murieron de manera teológica, espiritual, o sea, fueron separados de la presencia de Dios. Inmediatamente ellos van a dar cuentas a Dios. ¿Sí? Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿por qué sientes culpa de tu estado, de tu realidad? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo, y ahí viene toda la disciplina que Dios da, como dicen, estamos reflexionando aquí con el pastor José Henry, con ustedes. Pero ¿quién es el que puede confesar su pecado y su transgresión? El que escucha a Dios. Y para escuchar a Dios hay que estar dentro del plan de salvación de Dios. Yo he escuchado muchas personas que se han apartado del evangelio porque inculpan a los pastores, que muchos de ellos tienen malas prácticas, otros no son pastores y se llaman pastores, otros tienen mala doctrina y han enseñado esa mala doctrina. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que congregarnos, que tenemos que tener una familia local, porque esa familia local nos santifica. ¿Si es así o no? ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros, para justificar nuestra transgresión, necesitamos inculpar a los demás. Y no importa cuántos años conozcas del Evangelio y de la Biblia. Una cosa es conocer de Dios por 20 y 30 años y otra cosa es ser un maduro en la fe. Por eso tal vez el Señor dice a través de Pablo, es que ya es tiempo de que coman carne y siguen bebiendo la leche espiritual. O sea, se conforman con solamente yo creo en Dios. Y es lo que quiero de nosotros a través de esta clase, entender por qué echamos la culpa a los demás. Ya que echar la culpa a los demás de forma constante es una forma de evadir nuestros errores y responsabilidades. No olvidemos que todo método de inculpar para evadir responsabilidad es pecado. ¿Sí es claro esto, mis hermanos? Señor. Sí, señor. Cuando uno piensa y dice, yo entiendo que hayan pastores malvados y entiendo que hayan iglesias equivocadas. Pregunto, ¿todos los pastores son así? ¿Todas las iglesias están así? Pero si yo uso un argumento para no congregarme, para no seguir a Cristo, para no hacer lo que es correcto, soy de aquellos que quiero inculpar a otros para quedarme yo en mi zona de confort o en mi zona donde nadie me afecte ni nadie me diga nada. La manera más evidente de mostrar nuestra culpabilidad es acusar a otros. ¿Si han visto personas que no se hablan? ¿Y por qué no se hablan? Porque me hizo daño, porque me engañó, porque me robó, porque me hace mala cara. Sí, y ustedes saben qué dice el Evangelio, qué dice la palabra con relación a las relaciones con las personas. Echarle la culpa de tus errores a tu naturaleza no cambia la naturaleza de tus errores. Esto es un pensamiento de Tomás Harris.
lo pudiéramos poner así, echarle la culpa de tus pecados a tu naturaleza pecaminosa no cambia la naturaleza de tus pecados. Yo creo que es momento que nosotros empecemos a reflexionar y evidenciar si realmente nosotros amamos a Dios y tenemos temor de Dios. Tal vez la pregunta es, ¿he sido yo? Atribuir la responsabilidad de los fracasos a los demás es inculpar a los demás y escapar a conducir nuestra vida. Alguna vez yo hablaba con alguien que decía que no podía haber, ya es una persona adulta, muy adulta, que no había podido surgir en la vida porque este es un país de 0 oportunidades. Y yo le dije a él, yo llegué a este país con una mano adelante y una mano atrás. ¿Qué significó eso? Traía 2 mudas de ropa, la que tenía puesta y la que estaba en mi maleta. Llegué con $10 y me los robó el taxista. Antes le quedé debiendo. Me hizo un paseo que me cobró $10 y me dijo, ¿no tiene más? No, no tengo más. Entonces me quedó debiendo. Y resulta que era el costo de la carrera que me hizo como, digamos, como de $4. En ese momento, estoy hablando hace más de 20 años atrás. Y yo le decía a esa persona, yo a este país llegué sin nada y acá he podido hacer historia, he podido estudiar, he podido trabajar, me he podido casar, tengo 2 hijos, tengo una fe. Ustedes conocen la casa donde yo vivo, que está al servicio de la iglesia. Y son las mismas oportunidades que todos tenemos. ¿Saben cómo se llama esa oportunidad? Se llama vida. Por eso la pregunta tal vez hoy, para no inculpar a la sociedad, no inculpar al mundo que me rodea, ¿he sido yo? Porque si no he sido yo, estoy atribuyendo la responsabilidad de mis fracasos a los demás. Y lo que estoy diciendo es que no he sido capaz de conducir mi vida. Yo he escuchado mamás que dicen, es que mis hijos no me dejan, o el tiempo, o el barrio en que yo vivo. ¿Será que eso es verdad? Yo les voy a decir algo que es interesante. Nosotros no podemos cargar las culpas que no son nuestras. ¿No se han dado cuenta que ustedes nunca tienen culpa de lo que no han hecho? Me explico. Si a usted llega alguien que se divorció, usted no siente culpa de ese divorcio. ¿Por qué razón? Porque usted no se ha divorciado. Si llega alguien muy, muy endeudado, usted no vive con la culpa de que yo estoy debiendo porque la deuda es de otro. ¿Cuándo sentimos culpa? Cuando nosotros deliberadamente estamos violentando algo. Y la culpa, aunque la sentimos como una emoción, es el altoparlante de hay algo que estoy haciendo mal. Vamos a hablar de algo muy interesante que yo quiero que conmigo meditemos, que tiene que ver con la providencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque la providencia de Dios tiene que ver como la manera como se dan todas las cosas. Voy a hablar un poco de la providencia de Dios porque es lo que nosotros podemos medir, observar
experimentar, y eso se llama la providencia divina, y es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Particularmente los que viven en Colombia, ¿cómo se llaman? Colombianos. Y esto es muy interesante. Dios, ¿cómo nos gobierna a nosotros? Nos ha dado una nación para vivir y estar bajo unos códigos morales. Nos pone dentro de una iglesia local. Y creo que cada uno de nosotros hemos nacido de un papá y de una mamá, aunque en algunos casos no los hayamos podido conocer. La providencia de Dios nos manifiesta que Él está en un control absoluto de todas las cosas. Y quisiera que ustedes y yo meditemos en eso. Nuestra estatura. Si somos hombres o si somos mujeres. O sea, nacemos o varones o hembras, no hay más. Tenemos dones y habilidades delimitados por Dios. Y todo el universo en su totalidad está bajo el control de Dios. Todos los eventos de las naciones, cuando usted ve la guerra, algunos me han dicho, pero ¿dónde está Dios? Ahí está en medio de la guerra. En medio del nacimiento del ser humano y nuestro destino. Los éxitos y los fracasos están también en las manos de nuestro Dios. Y la protección de su pueblo. Yo sé que cada uno de nosotros estamos meditando en cómo Dios está gobernando ahora. ¿Por qué yo les digo todas estas cosas? Porque algunos piensan que si hubiesen nacido en Alemania, tuvieran mayor oportunidad de vida. O si hubiesen nacido en Canadá. O si hubiesen nacido en un continente diferente al latinoamericano donde nosotros hoy nos encontramos. Pero yo quiero tocar el tema de la providencia de Dios para que nosotros comprendamos que no creemos ni en el azar ni en la casualidad. Sino que estamos en las manos de un Dios que lo gobierna todo. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué significa este salmo, queridos hermanos? Que el Señor está en control de este mundo hasta que Él venga y lo destruya. Él lo ha prometido. No se va a acabar por el calentamiento global. No se va a acabar por una guerra nuclear. No se va a acabar porque el hombre destruya absolutamente nada. El Señor lo va a preservar y todo está bajo su control, porque su palabra dice que Él tendrá el privilegio de traer su juicio para destruir los cielos y la tierra el día cuando Jesucristo venga. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros vemos la sociedad, a veces pensamos que Dios se fue de vacaciones. O que Dios diseñó las cosas y están andando solitas. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Lo que nosotros estamos viendo es la providencia divina, ese medio por el cual Dios está gobernando todas las cosas y haciendo juicio a todos.
Salmo 66:7. Él señorea con su poder y para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Cada una de las vidas en el mundo están bajo el control de nuestro Dios. Lo que nosotros vemos en la circunstancia es para nuestra santificación. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El apóstol Pablo está hablando a los Gálatas y confirmando que él no fue llamado cuando él estaba yendo a Damasco. Cuando él fue apartado para ser un pastor de la iglesia. Desde el vientre de su madre. Y en su momento fue llamado por su gracia. Pero uno diría, y todo el tiempo que fue fariseo de fariseo, que persiguió a la iglesia, que mandó a matar cristianos, ¿se dan cuenta que las circunstancias son engañosas? Que nosotros no podemos juzgar la voluntad de Dios a través de lo que estamos viviendo. Hoy podemos tener hijos que no quieren saber nada del evangelio, pero que Dios los puede traer a futuro, doblegándolos. Y eso es algo que es importante para nosotros. Hoy podemos tener un cónyuge, esposo o esposa que no quiere saber nada de Dios, pero que Dios lo puede traer en su momento. La vida del apóstol Pablo, por lo menos en sus primeros años hasta su adultez, fue de perseguir a la iglesia y ser enemigo de Dios. Pero llegó el momento en que el Señor manifestó en su providencia que él lo había apartado. Lucas capítulo 1, versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ahora, eso no significa que vamos a quitar al presidente no cristiano y va a haber un presidente cristiano. Puede que sí, puede que no, pero lo que está diciendo este texto es que Dios pone al que quiere que gobierne una nación para el bien de la nación o para juicio de la nación. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Dónde está mi confianza? ¿En ver al mundo e inculpar al mundo de mis realidades o mis situaciones? ¿O es conocer al Dios verdadero, confiar en su palabra y hacer lo que su palabra dice? Porque hoy en día parece ser que tenemos la dificultad de que si tenemos una justificación, podemos seguir pecando. Queridos hermanos, para asegurar Dios que sus propósitos sean cumplidos, Dios gobierna los asuntos del hombre y obra a través del orden natural de todas las cosas. ¿Qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? Algo muy importante, que Dios cuida, guía y gobierna a través del hogar, a través de la iglesia, a través de la nación, para que no nos desviemos del camino, para perseverar en nuestras vidas, para que el remanente siempre esté cumpliendo su voluntad y su propósito. Por eso no tiene mucho sentido inculpar a los demás o a la sociedad del por qué yo estoy tomando ciertas decisiones. Todo lo contrario, yo debo de arrepentirme cuando peco y cuando obro mal. ¿Sí es claro lo que voy diciendo, mis hermanos? Porque inculpar a la sociedad es básicamente inculpar a Dios. ¿Es claro o no es claro? ¿Preguntas hasta aquí?
¿Aportes? No, señor. Muy bien. Vamos a comprender algo muy bonito de la soberanía de Dios sobre las personas, ¿sí? En un texto bíblico. Después de haber muerto Jacob, los hermanos de José vinieron delante de él y le rogaron que le perdonase y no los matase. Aquel que fue hecho esclavo y prisionero ahora está sentado frente a los que les vendieron. Usted y yo conocemos la historia de José. Si es así o no. Y nosotros nos damos cuenta que Dios, a través de la vida de un hombre, nos muestra que gobierna su vida y a su vez cuida de su pueblo. ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo? O sea, la providencia de Dios alcanza a cada uno de nosotros como personas y Él está gobernando nuestra vida sin violentar nuestra conciencia, nuestra responsabilidad. Y José sufrió mucho para aprender y comprender que todas las cosas eran para bien. Cada circunstancia y evento en la vida está en el control del Señor. Parece ser una tragedia que el pueblo de Israel terminara en Egipto después de haber sido llamado el pueblo escogido de Dios. Pero noten cómo Dios tenía un propósito en todo esto. José les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? ¿El mundo tiene la culpa? Si nosotros pensamos que alguien tiene la culpa de nuestros pecados, de nuestros desaciertos, de nuestros errores, estamos diciendo que Dios no está en control. Que siempre de todo lo que nosotros acertadamente obremos, tendremos bendición en nuestra vida. Y de lo que nos equivoquemos, Dios nos va a sostener como cristianos. Pero van a haber consecuencias muy dolorosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Porque Dios gobierna nuestro mundo. Todo lo que nosotros estamos viendo. Tercero, el tiempo, el pasado, el presente y el futuro están concatenados. ¿Qué significa eso, Juan David, que el pasado y el presente y el futuro están concatenados? No sé, que están conectados. Muy bien, es más allá de estar conectados. Que Dios está en control. En Génesis 50, del 23 al 25, se encuentran las últimas palabras de José con sus hermanos. Como en la intercesión de una carretera se observa en estos versículos una conexión del pasado y el futuro. Y allí se demuestra cómo Dios conecta los eventos y las circunstancias pasadas con las repercusiones presentes y futuras. Hoy usted ha podido tomar decisiones equivocadas, pero ellas tendrán consecuencias al futuro. Pero todo eso está dentro del plan de Dios. Todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá, ha sido ordenado por Dios y Él mueve cada persona y acción de acuerdo con sus propósitos. ¿Ustedes creen eso? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, yo lo creo, aunque a veces, pues yo no sé, no hay posibilidad de que sea uno el que haya tomado una decisión mala.
Eso es muy interesante porque nosotros tomamos decisiones malas, sufriremos las consecuencias de esas decisiones malas, pero Dios sigue estando en control de todas las cosas, aún de nuestra vida. Y esto es de tal manera que Dios no es responsable de nuestros actos, sino los responsables somos nosotros. ¿Recuerdan cuando Marta y María lloraron delante del Señor Jesús y le dijeron, Señor, si tú hubieses estado aquí, ¿no hubiese muerto nuestro hermano? Si ese argumento fuera verdad, estaban diciendo que en ese preciso momento alguien tenía el control sobre la vida de Job, no, ay, recuérdenme el nombre. Lázaro. Lázaro, muy bien, gracias. De Lázaro y no Dios. Pero el pasado está en control. El Señor Jesús dice, era necesario que sucediera esto para que el nombre de Dios sea glorificado. A veces es necesario que nosotros confiemos en nosotros para darnos cuenta que nos hemos equivocado. Ver toda nuestra rebelión y magnitud de nuestra maldad para saber que tenemos que volver a Dios y a su palabra, porque estamos fracasando en la vida. Porque, queridos hermanos, todo lo que nosotros estamos viviendo tiene que ver con su gloria y el bien de su pueblo. Génesis 50:26 dice, y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero qué forma de acabar el libro de Génesis. ¿No les parece particular? Un ataúd en Egipto. No era la gloria de José, no era la gloria de Jacob, sino la de Dios. Se había cumplido todo lo que en su momento se había anunciado. ¿Se acuerdan que mucho antes Dios ya le había anunciado esto a Abraham? Antes de que naciera Jacob, antes que naciera Isaac. La providencia de Dios gira alrededor de su gloria y el bien de su pueblo. Esa es nuestra confianza, queridos hermanos. Dios jamás abandonará su gloria por buscar el bien de las personas. Y al mismo tiempo su gloria está ligada a buscar el bien de su pueblo conforme lo ha planificado. Por eso es una paradoja cuando una persona toma una decisión abandonando la iglesia para buscar la solución de su vida. Porque Dios siempre está pensando en su gloria y su gloria trae bien a su pueblo. ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo? Sí, señor. La providencia de Dios gira alrededor de su gloria y el bien de su pueblo, mis hermanos, nunca lo olvidemos. No es de un individuo. De hecho, el individualismo cada vez va disminuyendo para que la gloria de Cristo en la comunidad de los salvos sea manifestada. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Aunque no entendamos, los hijos de Dios estamos seguros en su voluntad. Entonces, ¿todo sucede por algo? La respuesta corta es sí. Porque Dios es soberano, no existe la casualidad ni eventos que sucedan fuera de su control. Los propósitos de Dios pueden que no sean ocultos, pero podemos estar seguros que detrás de cada evento hay un propósito. Miren lo que dice Romanos 8:28, que lo sabemos de memoria. Y sabemos a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿Eso es verdad?
Todas, todas las cosas. Muy bien, todas las cosas. Yo leí mal. Sí, mi hermana Sonia, es verdad. Un cristiano solo no puede seguir a Cristo. No, es que, queridos hermanos, el mismo Señor Jesús dijo, si usted no está injertado a la vid verdadera, es un pámpano que se seca, que va a morir, que no llevará fruto. Y estar en Cristo es estar en una comunidad cristiana donde yo puedo amar a ricos y pobres, al joven, al niño, al anciano. Una iglesia saludable está conformada por personas de todo estrato social, hombres y mujeres de diferentes edades, porque es ahí donde yo soy puesto a prueba, donde yo soy santificado. Y es una iglesia que está con otras iglesias unidas en una misma doctrina, en una misma disciplina, en unas mismas confesiones. Porque es como a mí me protege un hermano. Es como si el pastor José Henry venga y me dice, pastor, venga, necesito hablar con usted. Usted aquí está obrando mal, está enseñando mal. Debemos orar, debemos corregir. Y yo tengo que agachar la cabeza y hacerlo. De manera individual no podemos quedarnos. Necesitamos de estar cada día de nuestra vida siendo santificados. Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todo esto demuestra que todo sucede por una razón y no solo por casualidad o por azar. Dios siempre está obrando en las vidas de su pueblo y en su bondad les llevará a buen término. Y tal vez usted pensará entonces, ¿para qué congregarme? ¿Para qué buscar la santidad? Si todo al final, si Dios quiere, Dios lo va a hacer en mí. Recordemos algo muy interesante, que la voluntad de Dios va como un riel del ferrocarril del tren de un lado y la responsabilidad del hombre del otro, donde van paralelamente unidos en la voluntad de Dios. Y aunque Dios hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere, el hombre, si está en Cristo, va a poder corregir y arrepentirse porque ya pertenece a Dios. Y no va a inculpar ni a Dios, ni a Satanás, ni al mundo de lo que a él le corresponde corregir. Recuerden que la culpa es la evidencia de que hay algo que yo estoy haciendo mal. Filipenses 1:6. ¿Qué dice la escritura? Estando persuadido de esto. El autor de Filipenses escribe y dice, debemos estar persuadido. ¿Qué significará la palabra persuadido? Convencido, seguro. Sí, o avisado previamente que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, mi hermana Sonia. La doctrina bíblica es predicar el evangelio para que obre en nuestros corazones, nos salve, y una vez
que nosotros somos salvos, podemos conocer a Dios, tener temor de Dios y caminar una vida que agrade a Dios, no a las personas. Todo esto demuestra que todo sucede, mis hermanos, por una razón. No existe la casualidad, suerte o circunstancia. Los creyentes, pese a las cosas, tomamos decisiones por principios y los principios de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, ¿quién tiene la culpa? No es Dios, no es Satanás, no es el mundo. ¿Sí es claro? ¿Quién tiene la culpa? ¿El mundo? ¿El entorno? No. Siempre debemos saber que la conclusión que tenemos que llegar es: la Biblia enseña que Dios está a cargo. Por otra parte, Él nos ha dado la libertad de obedecer o de desobedecerle. Y que tendremos consecuencias. Dios ha provisto instituciones para que seamos formados en ellas. ¿Cuáles son esas 3 instituciones donde vamos a ser formados? Ayúdenme. Hogar, iglesia y Estado. O sea, quien carece de hogar es huérfano. Quien carece de iglesia es huérfano. Y quien carece de nación, ¿qué sería? Un despatriado. Y fíjense que ninguna de esas 3 cosas es natural. Dios está gobernando a través de estas 3 instituciones para bendecirnos en ellas. Hoy tal vez tenemos que revisar. Yo no sé si usted estará como ese muñequito ahí, preguntándose, ¿qué hago? ¿Quién tiene la culpa? Y lo que yo les voy a decir es que no debemos buscar culpables y sí confiar en aplicar el consejo de Dios, aunque creamos que vamos a fracasar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Hay muchos matrimonios que fracasan por eso. Se separan por una mejor economía. Yo lo he escuchado. Pastor, es que se van del país porque acá pagan mal. Y se va a otra nación. Y a veces se acaba el matrimonio, se pierden los hijos. A veces simplemente llega el divorcio. La Biblia dice que el matrimonio debe estar siempre junto. La Biblia dice que el matrimonio debe congregarse dentro de una iglesia y que debemos sujetarnos teniendo temor de Dios dentro de una nación. Nuestra confianza está en el control de Dios y que Dios respalda su palabra. Todo lo que estamos diciendo y enseñando a lo largo de estas clases es volver a su palabra. Por eso el consejero tiene que ser cristiano, el aconsejado cristiano, porque estamos buscando la gloria de Dios y no nuestra gloria. Por eso estamos descartando que Dios tenga la culpa, que Satanás tenga la culpa o que la sociedad o el mundo tenga la culpa. ¿Saben por qué hay muchos colombianos mal hablados? Porque nunca han querido hablar bien. Así es sencillo. Ustedes no sabían que Bogotá hace algunos años era considerada la Atenas de Sudamérica, donde el mejor español se hablaba y habían las mejores normas y conductas comparando a otras sociedades.
Creo que nosotros debemos entender que nuestro deseo es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis hermanos, ¿tienen preguntas? Espero que podamos socializar el tema. Si hay algo que quedó difícil, por favor, miren, voy a mirar quiénes están. Muy bien, aquí estamos. Está nuestro hermano Jairo Mancipe, Juan David Ávila, Raquel Dueñas, Alex, Adriana, el diácono Mario, nuestra hermana Jenny, el diácono Otto, Sonia, Licecita, cuéntenme. ¿Cómo han visto la clase? ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son las interrogantes que quedaron? ¿Vamos a seguir inculpando a los demás? No, señor. ¿Ah? Excelente, mi hermana Sonia. Miren la pregunta que nos hace y fue con la pregunta que yo les estaba diciendo. ¿Por qué Romanos comienza? ¿Quién puede leer Romanos 8:1, por favor? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Ese es un versículo extraordinario. ¿Se acuerdan que yo les dije qué debemos hacer para no vivir bajo la culpa? O sea, ¿por qué hemos sido perdonados? ¿Qué hacemos para ser perdonados? Porque el no tener culpa es ser perdonados. Y todos me dijeron uno me dijeron que había que arrepentirse. ¿Qué más me dijeron? ¿Se acuerdan? Que había que tener fe, que había que creer. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 8:1? Que los que están en Cristo no hay condenación ni culpa alguna. ¿Pero por qué razón? Lo que dice el versículo que leyó el pastor José Henry, que eso es muy importante. ¿Qué es lo que dices? ¿Sí se dan cuenta? Su vida es lo que está hablando ahí. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en control de sus vidas. ¿Sí se dan cuenta? Y si está en control de nuestra vida, no estamos quebrantando los mandamientos. Y si no estamos quebrantando los mandamientos, no hay culpa. O sea, no es mágico. Ya en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Pero ahora estamos buscando vivir para la gloria de Dios y no para la nuestra. Estamos viviendo para extender el reino de Dios y no para solucionar nuestros problemas individuales. O sea, ¿qué tiene que ver con el control providente y soberano de Dios sobre nuestras vidas? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Entonces, debemos confiar. Yo los quiero animar a eso. Durante 6 días hacemos toda nuestra obra, el 7º día nos congregamos, evangelizamos, predicamos el evangelio y nos abandonamos a su buen cuidado. ¿Es claro lo que estoy diciendo, mis hermanos? Dejemos de inculpar o buscar culpables. Todo lo contrario, debemos aprender a resolver bajo los principios de la palabra de Dios. Varones, yo los quiero animar nunca más a decir, ahora, no estoy diciendo que no consulten a la esposa. Lo que estoy diciendo es que bíblicamente tienen que tomar decisiones y su esposa los bendecirá y dirá, mi amor, yo te sigo hasta el fin del mundo.
¿Por qué razón? Porque si la Biblia lo dice, yo tengo que confiar. Amén. ¿Algún aporte? ¿Pregunta? Creo que un aporte para las dudas de... No estoy escuchando. Sí, que un aporte para las dudas en cuanto a lo de Dios y del hombre es que hay detrás de la clase hay dos estructuras paralelas y una es la soberanía de Dios a través de su providencia y la otra es que somos responsables, la responsabilidad del hombre. Muy bien, diácono, usted ha sintetizado lo que estoy tratando de hacer. Dios no es culpable, Satanás no es culpable, el mundo no es culpable. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay culpa, es la alarma que necesito saber que hay algo que yo no estoy haciendo a la manera de Dios. ¿Algo más, mis hermanos? ¿O terminamos? No, pastor, todo muy claro, muy edificante el tema y es el llamado de Dios a que asumamos la responsabilidad en todo sentido. Muy bien, gracias, pastor, mis hermanos. Entonces, hay que seguir. Ya dentro de 8 días terminamos este tema, porque miren, las personas son muy olímpicas. Los que no inculpan a Dios, inculpan a Satanás. Y si no, inculpan a los demás. O si no, se justifican en su cuerpo o en sus enfermedades. Y miraremos ese temita. Que el Señor me los bendiga. Vamos a terminar en oración y vamos a pedirle al diácono Mario que nos despida, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de crecimiento, Señor, alrededor tuyo, de tu palabra, Señor. Gracias porque nos capacitas, Señor, para ser útiles en tu obra. Gracias por cada una de las familias de nuestros hermanos. Gracias porque eres bueno, Señor, con todos nosotros. Descansamos confiadamente en ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dentro de 8 días nos vemos. Gracias, pastor. Chao, hermanos. Chao, hermanos. Gracias, hasta luego. Chao. Chaito.